Unresponsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Luego del final de Metal Gear Ground Zeroes, las expectativas habían sobrepasado los límites normales. No podíamos esperar a ver cómo continuaría la historia de Big Boss y Kaz luego de la explosión. Pero como era de esperarse, Kojima no iba a permitir que nos quedáramos con las dudas por mucho tiempo. Pues por los trailers que estuvo mostrando desde el 2013, sabíamos que Snake había sobrevivido con un trozo de metralla en la cabeza, y que Kaz había perdido un brazo y una pierna. Y eso, sumado a la destrucción de la Mother Base que construyeron en Peace Walker, eran motivos suficientes para justificar lo que Kojima quería presentar con fuerza en esta entrega: una terrible venganza. Pulling money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. Sean todos bienvenidos a esta edición de aniversario de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Primero de septiembre de 2015. Ese día salió a la venta Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Un juego épico, un juego magnífico, un juego colosal, pero lamentablemente un juego sin terminar. Antes de saber eso, era emocionante pensar en que el juego nos deparaba una historia llena de sorpresas y nuevos personajes. Algo sobre lo que Kojima habló en una entrevista mientras comparaba el proceso de escribirla con el de Star Wars y las historias de los primeros episodios, el 1, el 2 y el 3, en donde los escritores tuvieron que presentar personajes nuevos para darle más peso y sentido a las acciones de otros que se desarrollarían posteriormente. De ese mismo modo, Kojima esperaba que los nuevos personajes que estaba agregando también cumplieran un propósito específico. Tal vez si vieron el tráiler de la conferencia de Xbox en 2013, también se preguntaron ese día, ¿por qué Big Boss tiene metralla en la cabeza si al final del 4 no tenía eso? ¿Por qué ahora se llama Punisher Snake? ¿Que acaso no era suficiente con los nombres clave Naked Snake y Big Boss para ahora también agregarle Punisher Snake? En ese punto nos pareció que Big Boss tenía más historia intermedia de la que creíamos. Y también que al escribir otra precuela, Kojima estaba añadiendo más cosas de las que debía. Y quizás había empezado a desviarse de la historia que ya conocíamos. Cuando vimos por primera vez el tráiler, fue emocionante ver por primera vez a Quiet, a Cove Talker y a Liquid. También lo fue ver de nuevo a Skullface ahora de día junto con sus hombres. Y el haber tenido un vistazo más general al aspecto del juego, que nos llamó mucho la atención por la cantidad de cosas que se podrían hacer. Era algo soberbio, y que al final acabaron siendo más de las que pensábamos. Muchas más. Luego, cuando vimos el tráiler de 2014 en la conferencia de Sony, el cual se filtró unas horas antes, fue una experiencia muy impactante, pues vimos a Snake esparciendo las cenizas de uno de sus hombres caídos en su cara. En ese punto, ya lucía como ningún otro juego que hubiéramos visto antes, algo sublime. Y en esos días, todo parecía posible. Parecía que sería el juego más influyente de la década. Tenía todo para hacerlo. Y la promoción con la canción Nuclear de Mike Oldfield, con escenas como esta y esta,
hicieron que las expectativas se elevaran como nunca antes. Pero tristemente, mucha de toda esa grandeza se quedó por el camino y le afectó al juego en muchas maneras. Una de ellas fue que perdió ante el Witcher 3 Wild Hunt la corona del juego del año. Y no que el Witcher no lo mereciera, porque era un juego genial. Solo que el hecho de que Metal Gear 5 no estuviera completo, seguramente fue determinante al momento de tomar la decisión. Pero ya cuando comenzamos a jugarlo, notamos que la primera misión del hospital y varias de las primeras misiones contenían mayor parte de la historia y se sentían como los demás Metal Gears porque fueron muy épicas. Pero después, a medida que avanzábamos, notamos cómo poco a poco se comenzó a diluir, hasta el punto de que parecía que no hubiera una historia a la cual seguir. Esa sensación se agudizó aún más al notar que el personaje de Snake era más parecido al Isaac de Dead Space que al Snake de los juegos anteriores, pues casi siempre los demás personajes eran los que llevaban la conversación, los que hablaban, mientras él casi no lo hacía. What should I do? Boss? Tell me like you used to. Eso era algo incómodo, considerando que él siempre habló en los juegos anteriores. When did this happen? Y además, en ese momento toda la publicidad que se hizo alrededor de Kiefer Sutherland parecía fútil. ¿De qué servía haber cambiado al actor de voz principal si al final casi no le oíamos? Lo que es más, irónicamente la misión 51 que se quedó por fuera del juego fue en la que más habló el personaje de Sutherland. Y de hecho, fueron unas líneas geniales. I knew you'd be through here. You're not a kid anymore. You can call your own shots. But at this rate, you'll be dead before you have a chance. Toda una lástima. Indudablemente, el objetivo de hacernos jugar más en el mundo que habían creado, sí lo consiguieron con creces. Pero algunas de las misiones se parecían mucho entre sí. Y además, a pesar de que había una explicación para que no hubieran civiles, hubiera sido genial interactuar con algunas personas en los pueblos, pues no hubo algo como en la plaza de Metal Gear Solid 4, en donde sí hubieron personas. Pero en The Phantom Pain, ese fue un elemento que quizás le faltó al mundo, algo que quizás algunos echaron de menos. Pero haciendo eso a un lado, desde el punto de vista técnico, el juego fue un gran logro. Lo que Kojima consiguió con el mundo abierto de The Phantom Pain fue algo increíble. Todos los sistemas funcionaban de maravilla. Todas las mecánicas que promocionaron estaban allí. Como el sistema Fulton, que era la maduración del concepto instaurado en Peace Walker. La recolección de plantas y recursos, la economía de la base, el uso del brazo mecánico, el apoyo del helicóptero, la posibilidad de conducir vehículos, el reclutamiento de soldados basados en sus rangos, el sistema de compañeros, los efectos de iluminación, el ciclo de día y noche y el humor de Kojima, entre muchas cosas más. You stink. Pero conseguir todos esos detalles costaba tiempo y dinero, y Konami comenzó a impacientarse por esto, pues Kojima estaba gastando mucho en el desarrollo del juego, y aparentemente también pretendía emplear más tiempo para que el juego estuviera listo. Al parecer, Konami pensaba que el proyecto era más grande de lo que Kojima podía manejar en ese momento. Y a juzgar por cómo quedó la misión 51, para terminarla se habrían requerido varios meses de desarrollo y de pruebas. Eso sin mencionar que Kojima también pretendía que en algún punto del juego regresáramos a la base del campo Omega de Ground Zeroes,
en lo que él describía como algo que solo era posible a través de los videojuegos. En Metal Gear Solid 4, él ya había hecho algo así con el regreso a Shadow Moses de una manera muy brillante. Pero probablemente tenía algo nuevo en mente, algo para sorprender a los usuarios que jugaron el prólogo. Y si tenemos esto en cuenta, y también el que muchas de las escenas que vimos en los trailers no aparecieron en el juego final, probablemente una de las causas de su pelea con Konami fue que su objetivo era lanzar el juego a finales de 2016 o de 2017, o tal vez incluso en 2018, como quizás sugiere este tweet. Pero como fue claro para todos al ver las misiones repetidas, parece ser que Kojima sí se emocionó más de la cuenta con el desarrollo de Phantom Pain. It's different from anything we've done before. So I asked a producer friend of mine in Hollywood, Avi Arad, for advice. He's the one who introduced me to Mr. Kiefer Sutherland. And I was like, why didn't I think of that? Al parecer sobreestimó las capacidades del Fox Engine y de su equipo, ya que en algunas entrevistas dijo que el juego estaba avanzando más rápido de lo que esperaba, porque los artistas en el Fox Engine podían crear muchas cosas directamente allí. Y por esta razón, su ambición con el proyecto empezó a crecer al punto de salírsele de las manos. Pues las misiones que aparecen en el juego claramente parecía que fueron desarrolladas en desorden, y tal vez las hicieron así por motivos de promoción, para poder tener ciertas cinemáticas listas a petición de Kojima, para que él pudiera editar el tráiler de turno y de ese modo seguir elevando el hype. Es por eso que algunas de las misiones más avanzadas como esta ya estaban terminadas, mientras muchas otras no se incluyeron por no estar listas. Y otras simplemente no pasaron la fase de concepto. Ese desorden en el desarrollo también pareció afectar otras cosas como el Battle Gear, un supertanque Metal Gear-sesco que Hugh Emmerich estuvo desarrollando durante un tiempo y que cuando finalmente estuvo listo nos provocó una nueva decepción, un nuevo dolor fantasma. Fue una amarga sorpresa, pues después de habernos creado tantas expectativas con el desarrollo del tanque, cinemática tras cinemática, cuando finalmente estuvo listo, nos dejó con las ganas de probarlo. Pues según Kojima, quien parecía tener una excusa para todo, el Battle Gear era un elemento que desequilibraría todo el juego porque era muy poderoso. Y entonces le resultó más cómodo dejarlo relegado para combatir al estilo de Metal Gear Solid de Peace Walker en batallas automáticas, que esta vez eran ganadas sin que viéramos nada más que una simple barra llenándose. Al menos en Peace Walker veíamos al Metal Gear Solid en dibujitos de los combates y hasta lo podíamos personalizar. Y eso nos hace pensar en que si el Battle Gear era tan poderoso, quizás podrían haber escrito alguna trama en la que fuera robado por Skullface en alguna de las misiones secundarias, para que al menos así pudiéramos luchar contra él y lo viéramos en acción como pasó con el Zig. Pero no, solo se quedó como un fabuloso adorno virtual al que podíamos visitar y al que teníamos que imaginar en batalla, porque al final solo podíamos verlo en un pequeño iconito. Eso fue lamentable. Bien, todo lo que rodeó de Phantom Pain desde el principio es muy interesante, y aún hay muchas cosas más que debemos cubrir. Y ya que queremos que lo disfruten como es debido, en el siguiente episodio de este especial hablaremos de muchos otros detalles que sin duda les gustará conocer. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta.
Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.